La evaluación es una herramienta supremamente poderosa con un gran potencial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no siempre es aprovechada. Es por esto que actualmente está bajo el lente de la investigación, con el objetivo de entenderla y usarla de manera que realmente contribuya a los procesos formativos. Y sobre esto les voy a hablar a continuación. Mi nombre es Melissa Galarza y les voy a presentar el trabajo realizado por nuestro equipo, conformado por Paula Cifuentes, Paula Trejos, Cristian Guerrero, Jenny Novoa y por mí, basándonos en las lecturas de Yane del 2009 y Tamayo del 2019. Se puede decir que en un inicio la evaluación se consideraba como un requisito final del proceso de aprendizaje, que los estudiantes se veían obligados a aprobar para demostrar que en efecto dicho aprendizaje sucedió. Pero ahora se concibe más como un proceso que permite hacer seguimiento tanto del aprendizaje como de la enseñanza, como mencioné antes, para mejorar también estos procesos e incluso como una forma más de aprender. En el artículo de Jané 2009 nos mencionan dos tipos principales de evaluación, la sumativa y la formativa. En cuanto a la primera, el autor se refiere a esta como una forma problemática de concebir la evaluación, pues termina siendo como un castigo para el estudiante quien se ve expuesto a un juicio crítico externo, donde además está muy presente y muy marcada la organización jerárquica que hay entre el docente y el estudiante. En este punto el autor nos muestra una primer tensión, pues en teoría esta perspectiva de la evaluación habría cambiado en los años 70. Sin embargo, en la actualidad puede verse como aún está siendo utilizada de manera sumativa la evaluación, llevando consigo los problemas que esto acarrea en el proceso académico. En cuanto a la evaluación formativa, esta busca relacionar de manera estrecha los procesos de enseñanza y de evaluación, y así permitir conocer cómo se enseña y cómo se aprende. Pero para esto no basta con que sea un proceso cuantitativo, sino que el carácter cualitativo se vuelve fundamental y además debe estar basada en criterios de evaluación claros. En el artículo nos hablan de tres modalidades de evaluación que son ampliamente conocidas por ser de las más estudiadas. Sin embargo, también resalta otras tres modalidades que resultan muy interesantes y se han encontrado eficientes para aportar en los procesos de formación. Respecto a las modalidades más estudiadas, tenemos la evaluación por colaboración, la autoevaluación y la evaluación por pares. La evaluación por colaboración de carácter cualitativo y cuantitativo es aquella en la que si bien el estudiante directamente no se evalúa, sí determina los logros y objetivos de su proceso trabajando en conjunto con el docente para establecer estos parámetros y criterios evaluativos. En la autoevaluación podemos considerarla un proceso principalmente cualitativo, en el que los estudiantes evalúan sus logros y las consecuencias de su aprendizaje. En ambos casos podemos ver cómo el estudiante es un agente que participa de una manera activa en el proceso evaluativo, lo cual quita el peso de la jerarquía estudiante-profesor tan marcada en la evaluación sumativa, y promoviendo entonces la responsabilidad, la confianza y la autoestima. En cuanto a la evaluación por pares, es un proceso cualitativo y cuantitativo donde grupos de individuos evalúan a sus pares. En esta se emiten juicios y calificaciones de los procesos y permite una realimentación mutua, el desarrollo de habilidades cognitivas y además promueve y requiere de niveles altos de responsabilidad ética y social. De las otras tres modalidades alternativas presentadas por el autor, este resalta que permiten observar progresos a través del tiempo, apropiarse de los contenidos, establecer criterios de calidad de su trabajo, desarrollar habilidades y herramientas de pensamiento sobre el aprendizaje. Y las tres que nos presenta son la evaluación por protocolos, la evaluación por portafolios y la evaluación por diarios reflexivos. En la evaluación por protocolos, es aquella que permite la formación de estructuras participativas de grupos de estudiantes, profesores y padres de familia,
donde aquel individuo en el proceso de aprendizaje a la vez actúa como observador y evaluador de la práctica o experiencia diseñada, abriendo espacios de reflexión grupal e individual sobre estas que por supuesto van a estar sujetas a cambios según los resultados de dicha evaluación. En cuanto a la evaluación por portafolios, es una modalidad que ha sido tomada de las artes y se basa en la elaboración de productos parciales durante un proceso de aprendizaje en los cuales los alumnos escogen los productos y los analizan de manera reflexiva para mostrar no solo sus resultados, sino también reflejar sus avances y aprendizajes en el tiempo. Esto permite, por una parte, encontrar significados en las acciones de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo por los maestros y los alumnos. En cuanto a los diarios reflexivos, basado en La reflexión en acción de Schoen de 1987, constan diarios que el estudiante lleva de manera paralela al proceso de aprendizaje en el cual él reflexiona y escribe acerca de su proceso. Es algo así como una autoevaluación, pero en tiempo real y con un registro escrito y continuo, un diálogo con sí mismo que le permite al estudiante ser consciente del aprendizaje. Por parte del estudiante, esto favorece el desarrollo de habilidades metacognitivas y al profesor le permite conocer y reconocer los procesos de aprendizaje de los alumnos y darles valor. En estos tres podemos ver cómo la reflexión es un proceso fundamental y la base para estos tipos de evaluación. Por otro lado, tenemos el texto de Tamayo et al. Del que nos correspondió la lectura del análisis de evaluación en la zona 1 de Bogotá. Como menciona el autor, la intención del trabajo es entender la complejidad de las prácticas de evaluación narrada por sus actores, de manera que el autor muestra los resultados de la recolección de información de la zona 1, que se realizó con el instrumento base que permitió conocer la forma en la que se llevan a cabo los procesos evaluativos de la voz de los docentes y la forma en la que se desarrollan las prácticas evaluativas. Y con esto se identificaron tendencias que permiten describir cómo se evalúa en la ciudad. Esta primera zona está conformada por las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda y La Candelaria. Y a continuación se muestran los resultados de la investigación en esta zona, las principales perspectivas desde las cuales los docentes fundamentan o manifiestan fundamentar sus prácticas evaluativas y cuál es el rol del docente, el punto de partida, los instrumentos de evaluación, cómo se estructura o fundamenta dicha evaluación y qué aspectos son relevantes en la práctica evaluativa. En esta primera zona de Bogotá se encuentran 4 perspectivas: la constructivista, la sociocrítica, la conductista y la tradicional, y aquí el autor resalta una tensión, que es que aunque la mayoría de docentes manifestaron tener una perspectiva constructivista o sociocrítica, se encontró que realmente en el proceso evaluativo había una inclinación hacia la evaluación tradicional. Respecto a la perspectiva constructivista, el rol del docente es generar condiciones para lograr cambios esperados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí la evaluación es útil para mejorar la planeación de estos procesos y tiene en cuenta el contexto de la institución, el diseño curricular, la misión y la visión del PFI. En cuanto al instrumento de evaluación que principalmente se emplea es el planteamiento y resolución de problemas. Y aquí la evaluación se centra en el estudiante, permite conocer el estado afectivo y cognitivo de él, parte de los conocimientos e intereses de los estudiantes, y aquí cobra importancia en la práctica la pedagogía, la didáctica y el desarrollo del estudiante. En cuanto a la perspectiva sociocrítica, el rol del docente es la autorregulación de procesos para transformar y construir significados. Parte de las necesidades del estudiante y la evaluación permite asumir posturas sobre tipos de conocimientos y manera de formar en valores. En este caso, la retroalimentación es sumamente importante, pues permite identificar los estilos de aprendizaje que se presentan en el aula y se centra en recuperar a los sujetos poniendo en diálogo sus saberes y sus valores. En cuanto a lo que cobra importancia en la práctica, básicamente son las concepciones previas
la interacción comunicativa y la construcción colectiva. En cuanto a la perspectiva conductista, la evaluación mide y controla el proceso educativo. Entonces se entiende la evaluación como los resultados obtenidos por el estudiante de acuerdo a objetivos planteados previamente. Parte de los objetivos de aprendizaje establecidos en la planeación. Y el SIE sobre el estudiante, la asignatura y la malla curricular, así como los lineamientos y los estándares, son los aspectos que cobran importancia en la práctica. Finalmente, respecto a la perspectiva tradicional, los instrumentos de evaluación que tienden a emplearse son la evaluación escrita y generalmente individual, donde el punto de partida son las normas del SIE y estrategias presentadas por el docente al inicio del curso. Y la retroalimentación en este proceso confirma o niega la validez de la apuesta didáctica de los maestros. Gracias por haber escuchado nuestra construcción respecto a estas dos lecturas y esperamos que haya sido de utilidad la información mostrada.